Buenas noches, mi nombre es Carlos Argüello, estudiante de Economía de la Universidad Técnica de Manabí, quinto semestre. Les voy a hablar sobre el Comercialeta Tex, que es una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de prendas de vestir. En los indicadores financieros del Comercialeta Tex tenemos los indicadores de liquidez. En la razón corriente tenemos que es el activo corriente dividido por el pasivo corriente, lo cual nos deja un 2.37%, lo que significa que tiene el 2.37 de activo corriente más que el pasivo corriente y que tiene un indicador para poder enfrentar las obligaciones. En la prueba ácida tenemos que es igual al activo corriente menos los inventarios dividido para los pasivos corrientes, lo cual nos deja un 1.84 de prueba ácida, es decir, que por cada dólar de pasivo corriente existe 1.84 de activos líquidos para hacer frente a las obligaciones a corto plazo. En el capital neto de trabajo permite medir la capacidad de las obligaciones de cubrir las obligaciones a corto plazo utilizando sus activos corrientes netos, lo cual en los activos corrientes menos los pasivos corrientes nos deja una cifra de 54.897.215,28. En los indicadores de endeudamiento tenemos la razón de endeudamiento, que es igual a la deuda total dividido por los activos totales. Nos deja una cifra de 115.487.971,31 dividido para 134.112.768,76. Nos deja un porcentaje del 0.86%, que quiere decir que los activos totales de la empresa comercial Etatec están financiados por las deudas. En la razón de endeudamiento a corto plazo tenemos que se obtiene al dividir los pasivos corrientes sobre los pasivos totales, los cuales nos deja un 0.35, es decir, que los pasivos totales le corresponden el 35% de los activos corrientes. En el indicador de laveraje es un indicador que muestra el grado de cobertura que puede tener el patrimonio respecto a las obligaciones que tiene la empresa, que en este caso es Comercial Etatex. En el apalancamiento total se obtiene la división del pasivo total con el patrimonio, lo cual nos deja un 6.20, que significa que tiene 6.20 veces más de deudas que recursos propios. El apalancamiento a corto plazo, que es la división del pasivo corriente con el patrimonio, lo cual nos deja un 2.15, que es decir, que un apalancamiento a corto plazo de aproximadamente 2.15 veces. El pasivo corriente de la empresa comercial Etatex solo cuenta con un 2.15 del patrimonio neto. En los indicadores de actividad tenemos indicadores de rotación y rotación de cartera, que es igual a ventas netas dividido para las cuentas por cobrar promedio. Permite medir los tiempos en los que está ingresando recursos a una organización a partir de los movimientos de activos corrientes. En este caso tenemos la rotación de cartera, que es el tiempo promedio que reciben los pagos de los clientes, los cuales les ha venido el crédito teniendo un 324.40 en el indicador y teniendo así una alta rotación de cartera positiva, lo cual significa que la empresa está siendo efectiva en el cobro de sus ventas a crédito y generando efectivo muy rápido. En la rotación de los inventarios indica el número de días promedio en los que el inventario presenta movimientos, teniendo así un valor de 2.84. Esto significa que en promedio la empresa vendió y reemplazó su inventario 2.84 veces durante el año. Una rotación alta generalmente sugiere que la empresa está vendiendo sus productos rápidamente y renovando el inventario con eficiencia. La rotación de proveedores, en este caso, mide los plazos de un promedio que los proveedores han ofrecido en la empresa para el pago de la adquisición de materias primas e insumos, teniendo un 25.72%,
que equivale a 25.72 días en pagar a sus proveedores. Una rotación baja de días que indica que la empresa está tomando más tiempo para pagar a sus proveedores. Y en el último indicador, que es el indicador de la rentabilidad, tenemos el margen bruto, que es la utilidad bruta dividida para las ventas netas multiplicado por 100. Esto nos deja un valor del 82.92%, que es el resultado del cálculo aproximado, que esto significa que el margen de utilidad bruta de la empresa es del 82.92% después de deducir los costos directos de producción o adquisición de bienes vendidos. La empresa retiene aproximadamente el 82.92% de sus ingresos por ventas como ganancia bruta. En el margen operacional, que es la utilidad operacional dividido para las ventas netas por 100, tenemos un indicador que nos llega al 1.76%, que esto significa que el margen operacional de la empresa comercial Etatex es del 1.76% y tiene una utilidad operativa equivalente a un 1.76 de sus ingresos por venta, antes de considerar intereses e impuestos. Muchas gracias.